Bueno, continuando con la presentación de la inteligencia, yo les voy a hablar respecto al coeficiente intelectual. El coeficiente o cociente intelectual corresponde a una medida de la inteligencia, que es básicamente una operación matemática entre la edad mental por la edad cronológica multiplicado por 100. Este número se representa dentro de este gráfico que utilizamos de ejemplo, no quiere decir que sea el correcto, que presenta una campana de Gauss y nos representa distintos rangos de inteligencia, ¿ok? Por lo tanto, si luego de realizar un test de inteligencia nos arroja un número de 115, esto quiere decir que tenemos una gran inteligencia, que está ubicado en la media alta de la población. ¿Ok? Una persona con 100 se encuentra directamente en la media, y una persona con, por ejemplo, con más de 125 ya estamos hablando de una persona con una capacidad intelectual muy elevada. Bueno, básicamente siempre ha habido una, una gran controversia en respecto a quién es más inteligente, si hombres o mujeres. Bueno, a decir verdad, ni hombres ni mujeres son más inteligentes que otros, ¿ok? A nivel de coeficiente intelectual global, ambos poseen un coeficiente intelectual igual parecido, ¿ok? Lo que no quiero decir que no haya diferencias. En lo que sí hay diferencias es en las áreas de especialización. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las mujeres en el área verbal suelen sobresalir en diferencia a los hombres. Y los hombres, a diferencia de las mujeres, suelen sobresalir en el área de la habilidad espacial. ¿Ok? Entonces, no existe una diferencia en inteligencia, pero sí una diferencia en las áreas de la inteligencia, podríamos decir. Bueno, continuando con la presentación, tenemos a un físico, Lewis Terman. Lewis Terman fue un psicólogo estadounidense muy reconocido en el siglo XX, a principios del siglo XX, bueno, fue conocido por implementar uno de los primeros test psicológicos o de coeficiencia intelectual a gran escala, junto a otros grandes psicólogos de esa época. Bueno, la escala se llamaba Stanford-Binet, que es una escala que se ocupó mucho en esa época. Bueno, Lewis Terman también realizó un estudio o seguimiento, experimento, a un grupo de niños superdotados. Bueno, antes, ¿qué es una persona superdotada? Una persona superdotada es una persona que tiene cualidades intelectuales muy elevadas, superiores a la media, lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Si volvemos al gráfico, una persona superdotada estaríamos hablando ya de más de un coeficiente intelectual más allá de 145, que como pueden ver corresponde al 0.13% de la población, es decir, muy pocas personas tienen un coeficiente intelectual tan alto, ¿ok? Bueno, ¿qué hizo Lewis Terman? Hizo un seguimiento a estos niños, ¿ok? Estos niños todos poseían coeficientes intelectuales superiores a 140, es decir, niños superdotados todos, y en la conclusión que sacaba, bueno, primero se da cuenta de que todos estos niños poseían características muy similares. Todos eran más altos, sanos, tenían mejor coordinación motora, mejor capacidad de adaptación para ser amigos, tenían incluso mayor popularidad que las demás personas. Y esto él lo estuvo siguiendo hasta una edad adulta, y en la adulta aún siguieron manteniendo, bueno, la gran mayoría siguió manteniendo esta característica a nivel profesional y tanto a nivel escolar como a nivel profesional en la vida adulta, su capacidad intelectual y todas las características sobresalían en comparación a las demás personas. Bueno, como también hay gente superdotada, también hay gente que padece de retrasos mentales, ¿ok? ¿Qué es un retraso mental? Bueno, el retraso mental es una situación clínica que se caracteriza principalmente porque la gente tiene un funcionamiento intelectual por debajo, pero muy por debajo de la media. Es decir, volvamos al gráfico. Una persona con una insuficiencia o retraso mental, estamos hablando de un coeficiente intelectual menor a 70, que eso quiere decir que es muy bajo, ¿ok? Y solamente un 2.3% de la población posee esto. Es decir, son personas que su coeficiente intelectual o sus habilidades cognitivas están muy poco desarrolladas, no tienen capacidad de adaptación, casi nula, y bueno, es un funcionamiento cognitivo muy inferior a lo normal, para la edad correspondiente al paciente, claro, ya que representan a distintas edades. Por ejemplo, un niño de 8 años es distinto a una persona, a un adulto de 25 años, y se mide de forma distinta.
y se expresa principalmente en las capacidades adaptativas de la persona, ¿ok? Que son inferiores. Bueno, dentro de este mismo rango, de 70 hacia abajo, hay también otra clasificación más. Entre el 55 y 70 estamos hablando de un retraso mental leve. Luego, entre el 55 y el 35, hablamos de un retraso mental moderado. Y grave sería entre un 35 y un 25. Y luego, las personas que poseen abajo de un coeficiente intelectual de 25-20, estamos hablando ya de un profundo retraso mental. Bueno, eh, prácticamente el funcionamiento intelectual está por debajo y su capacidad adaptativa también. Son personas que les cuesta adaptarse a las demás personas, no tienen una capacidad adaptativa y suelen sociabilizar muy mal, ¿ok? Bueno, ellos tienen un retraso orgánico, el 25 de cada 100 que sufre esto tiene un retraso orgánico y también un retraso psicosocial. ¿A qué me refiero con esto? Que en la interacción con las personas y en los ambientes, ellos no se adaptan bien, tienen problemas para eso. Es por eso que sus capacidades adaptativas son menores que las de una persona normal a su edad. Eh, bueno, el retraso psicosocial, como bien dije, afecta la sociabilidad que tienen estas personas con sus pares. Pero esto de retraso mental ya no se puede mejorar. O sea, no una solución médica o clínica que diga con cierto tipo de medicamento, operación, tú vas a mejorar tu coeficiente intelectual y vas a tener un nivel intelectual mayor, no. Lo que sí hay son programas de ayuda sociales y educativos para ayudar a este tipo de personas con retrasos mentales leves o moderados a ser un poco más independiente y a prepararlos mejor para la sociedad para que se logren adaptar con mayor facilidad. Que no en el caso a las personas que tengan un retraso mental grave, un retraso mental profundo, severo, ya eso es más difícil de tratar. Bueno, continuando con la presentación, yo ahora los voy a introducir a un nuevo tema que es el lenguaje. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver el lenguaje con la psicología, y la verdad es que hay una relación bien estrecha entre ambos. ¿Ok? Nosotros al pensar utilizamos símbolos en lugar de objetos, sucesos e ideas para manipular conceptos e imágenes. ¿Ok? Bueno, hay un área de la psicología que es la psicología cognitiva, que es el estudio de los procesos del pensamiento humano, que incluye la formación de conceptos, la resolución de problemas, la creatividad y el lenguaje. Pero bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un medio de comunicación, bueno, es un medio de comunicación o un sistema de signos a través del cual las personas se pueden comunicar entre sí. ¿Ok? Estos signos pueden ser, por lo general son sonidos, son sonoros, pero también pueden ser corporales, como el lenguaje de señas o los gestos, y gráficos, como la escritura. ¿Ok? Bueno, el lenguaje tiene sus propias reglas, y estas reglas son la llamada gramática. La gramática es el conjunto de reglas para cada lenguaje. Es decir, cada lenguaje tiene su propia gramática, ¿ok? Su propio conjunto de reglas que es distinto a la gramática de los demás lenguajes. Puede ser parecida, pero siempre van a ser distintas. Bueno, continuando, yo le voy a hablar ahora respecto a los elementos del lenguaje, ¿ok? Le voy a hablar principalmente de cuatro, que son el fonema, la sintaxis, la semántica y el morfema. Hay más que serían la gramática, que bueno, ya lo hablamos, las palabras, perdón, bueno, y el alfabeto. Sí, bueno, acá yo le voy a hablar de cuatro elementos del lenguaje, pero hay dos que me están faltando que serían la gramática, pero que ya lo vimos que son corresponde al conjunto de reglas del lenguaje y el alfabeto, que básicamente, muy corto, corresponde a las letras que utiliza un lenguaje para escribir, que utiliza un lenguaje para escribir, ¿ok? Bueno, voy a partir con el fonema. El fonema es la unidad fonológica mínima. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, S o R. ¿Ok? Esos son dos fonemas o unidades fonológicas mínimas.
Y estos se pueden contraponer entre sí, ¿ok? O sea, pueden oponerse a otra unidad y tener un significado completamente distinto. Por ejemplo, el fonema S se pone al fonema R en las palabras casa y cara. Cara tiene un significado muy distinto a la palabra casa. Y estas palabras difieren en la unidad fonológica mínima o en sus fonemas, que serían la S y la R. Bueno, luego tenemos la sintaxis. La sintaxis es el conjunto de reglas para organizar las palabras en frases. ¿Ok? Un ejemplo de esto, si yo digo casa, hoy, lluvia, salí, mojé mucho. Eso no tiene mucho sentido porque no hay sintaxis, ¿ok? No hay sintaxis en esa frase. ¿Y de qué se encarga la sintaxis? De ordenar, de organizar esas palabras para que esa frase tenga un sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer la sintaxis? Va a ordenar las palabras y va a decir, hoy día llovía mucho, salí de mi casa y me mojé, ¿ok? Luego está la semántica. La semántica corresponde al significado de las palabras, ¿ok? Es decir, a su definición de las expresiones lingüísticas, ¿ok? Y luego tenemos el morfema. El morfema está, bueno, el morfema es corresponde a la unidad mínima analizable que posee significado gramatical. Es decir, las palabras como por ejemplo yo, no, le, la, todas esas son morfemas, ¿ok? Bueno, continuando y entrándonos un poco más a lo que vendría siendo el tema de la psicología cognitiva, voy a hablarles del habla prelingüística. El habla prelingüística ocurre esencialmente en la primera etapa de vida, ¿ok? Eh, Está relacionada con la cronológica, ya que esta se da, como bien dije, en nuestra primera etapa de vida. Y bueno, se hacen presencia los sonidos guturales, como agú, agó, gu, o tatá, o tapá, o pa, que son palabras que pronuncian los bebés, ¿ok? Los bebés están en la etapa prelingüística y por eso pronuncian todo este tipo de sonidos guturales. Es decir, están entrando, están empezando, están aprendiendo a hablar, ¿ok? Luego tenemos las holofrases. Las holofrases son palabras que expresan un sentimiento completo y constituyen la forma más temprana de la habla lingüística. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, las holofrases son uniones de varias palabras adultas en un solo signo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando una guagua, un bebé dice magua, el bebé está queriendo decir mamá, dame agua. Pero como el bebé aún no sabe expresarse de manera correcta, está en una etapa prelingüística, en vez de decir mamá, dame agua, él va a decir magua, ¿ok? Y esto corresponde a una holofrase.